Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 9. Terminamos en el video anterior relacionado a esta serie, si se podría decir, de tipología pasada y presente. De Hebreos capítulo 8, diciendo que el escritor está aquí ya estipulando que las profecías tenían ese cumplimiento en el rol que el Mesías vino a cumplir. Y dentro de todos esos roles, ahora incluye también no solamente el rol del Cohen Hagadol, sino también el de el mediador, el mediador, el mediador de ese pacto. Y ahora también va a poner al Mesías como que el Mesías fue el que cumplió también con esa ofrenda que es superior a la que ellos tenían como perfecta. Acuérdense que el Cohen tenía que traer a un animal perfecto. Y por medio de la sangre de esos animales se perfeccionaba o se santificaba y se perdonaba. Entonces el escritor está narrando y está diciendo, en ese nuevo pacto del cual el Mesías es el mediador superior a Moshe, ahora esa Torah está en tu mente y en tu corazón. Y todo esto sucedió porque el anterior, que estamos hablando, vuelvo y repito, del punto principal, que el Mesías Cohen Hagadol, superior al terrenal, que traspasó los cielos, pues esas instrucciones que se dieron a los Leví eran en el ejercicio ineficaz, y por eso el Padre, que puso toda esa agenda como tipología para que nosotros pudiéramos aprender, ahora viene lo perfecto, que es Yeshua. Y el escritor aquí ahora va a traer el balance de los detalles y la función que hacía todo ese ejercicio que hacían los Kohanim en ese pacto en el cual ellos eran los ministros y mediadores, y lo va a comparar con el perfecto para establecer otra vez que Yeshua es el norte a seguir, el Cohen Hagadol, el mediador del pacto. Dice, ahora bien, la primera alianza o el primer pacto tenía sus reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte, que se llamaba el santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llamaba santísimo. Pues, primera parte, santo. Segunda parte, santísimo. Primera parte entraban los Kohen a ejercer su función, pero en el segundo solamente entraba una vez al año. Dice, allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza o del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el lugar de la expiación, o sea, donde se cubrían los pecados. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Cuánto quisiera yo que se hubiese extendido este escritor y nos siguiera enriqueciendo con el conocimiento y la sabiduría que el Todopoderoso le dio. Porque el estudiar el Mishkan, el templo, las funciones y todo eso nos enriquece y nos ayuda a entender realmente cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro rol. Porque acuérdense que nosotros ahora somos ese templo, nosotros somos esa casa. Entonces nosotros tenemos que
entender que así como de santificado era ese Mishkan y las funciones y su rol, así somos nosotros. Pero nos quedamos un poco con las ganas, aunque si nosotros nos podemos estudiar y entender, también el Todopoderoso nos ayuda a entender y a comprender las funciones de el Mishkan, su rol y cómo nos revelan al Mesías Yeshua cada vez más palpable. Dice, estas cosas se dispusieron así. En la primera parte, la morada, entran siempre los Kohanim para realizar los servicios del rito o del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el Kohen Hagadol, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Por eso decimos, la mayoría de todo este libro está bien relacionado a lo que hacía el Kohen Hagadol el día de Yom Kippur. Con esto, el espíritu de santidad daba a entender que todavía no se había mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura o una tipología, como estamos hablando sobre toda esta serie. Esto es una tipología para el tiempo presente, tipología pasada para una tipología presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde este servicio. Repito, eso terrenal, eso que hacía el Kohen Hagadol, eso que hacían los Kohanim, no podían perfeccionar en cuanto a la conciencia a aquel al que hacía este servicio o este culto. No podía. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo en comida y bebida y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Esto era una tipología hasta el tiempo presente de la renovación. Pero no significa que esos ritos no tuviesen su función y no tuviesen su significado y no tuviesen revelación y fuesen totalmente sin importancia para nosotros. Si tienen mucha y bastante, a punto de que lo está utilizando este escritor para revelarnos realmente el Mesías y su función. Pero nos da a entender que no daba o no tenía lo suficiente mérito para limpiar nuestra conciencia y que eran solo procesos que se daban hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente el Mesías, por eso muchos dicen, no, ve que eso era hasta cuando el Mesías viniera, ahora el Mesías está presente, ya no hay que hacer nada de eso. Entiende el mensaje antes de llegar a conclusiones a la ligera. ¿De qué se está hablando? Y sabe muy bien que está hablando del Kohen Hagadol y de su función. No de toda la Torá, no de los servicios, no de lo que realmente está totalmente para nuestra santificación y servicio. Pero cuando ya esté presente, o cuando ya está presente, pero estando ya presente, el Kohen Hagadol, Mesías, de los bienes que han venido mediante la amplia y perfecta morada no hecha de mano, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así la eterna redención, ya no mediante la sangre de cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de los cabros y toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mesías, del ungido, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha,
a Elohim limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Elohim vivo. Y esto es sumamente importante. Voy a hacer un paréntesis aquí. Todo este servicio era una tipología de lo que el Mesías iba a hacer en la obra de redención. Y hay que tener mucho cuidado porque el sistema judaizante o judaísmo del siglo XXI o en el presente no es el mismo del tiempo en el cual el Mesías estaba y caminaba, aunque hay varias similitudes. Lo voy a resumir de esta manera. La construcción que se fue dando durante los últimos siglos hasta el presente de lo que se conoce como el judaísmo, ¿verdad? Aquellos que son Ashkenazí o los otros que se llaman los judíos del otro lado de España, se podría decir occidentales, y los de allá de Oriente y de Asia. Pues están totalmente estructurados en varios conceptos. Número uno, en cuestión de la parte apologética, para negar a Yeshua como el Mesías enviado del Todopoderoso. Esa es la parte apologética, la defensa de ello, de eso de que el Mesías, las funciones que tiene que tener una persona para declararlo el Mesías, todo eso no está basado en la estructura bíblica, sino en ponerlo a un nivel de una manera en la cual Yeshua no cumpla esos requisitos. Otra de las cosas estructuralmente que ellos han puesto es para ellos sustituir los sacrificios y las ofrendas que se hacían en el Mishkan con oraciones o ofrendas y ritos que ellos han estipulado, que se fueron estructurando, sea los Ashkenazí o sean los Sefardí, cualquiera de los dos, que se fueron estructurando con el tiempo conforme a la línea que ellos han puesto. Y otra, para darle autoridad a todos esos supuestos sabios a los cuales ellos quieren decir que son los sabios que le han puesto todo lo estipulado basado en la interpretación de temas de la escritura, de la Torá y eso, a tal punto de que ellos sean la única y exclusiva autoridad de la cual cualquier persona que quiera acercarse desde el punto de vista de ellos
a un entendimiento correcto de la Torá, tiene que aceptar la autoridad de ellos. Tiene que someterse a todos los requisitos que ellos han impuesto. Por lo consiguiente, no puedes tener tú ninguna clase de entendimiento propio, sino el que ellos te van a transmitir. Si te das por el área de los sefardí, ahí ellos tienen sus maestros. Si te das por el área de los ashkenazí, ahí tienen sus maestros. Y digo esto porque aquí mismo claramente está diciendo que no son las oraciones, no son la estipulación de requisitos que puede establecer un hombre para descalificar a otro. No es el que tienes que irte bajo esta autoridad, bajo esta cobertura, para que Él sea el que te enseñe, el que te diga, ¿verdad? Estamos hablando de lo conservador, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por todas las ramas que hay dentro del sistema judaísmo, los cabalistas, los místicos, los que son reformados, los liberales, los hasídicos, pues ya cada quien pues tiene, pero en general todos están bajo una sola estipulación, que es negar al Mesías, ellos tienen la autoridad y sentirse que ellos están sustituyendo todo eso con lo de ellos estipulado. Se lo digo por si acaso alguien dice, no, oye, es que ellos gente, yo creo que hay que hacerle caso a esos sabios de Israel, a esos judaizantes o esos del judaísmo, porque ellos tienen conocimiento y tienen sabiduría. Pues, por ese conocimiento y por esa sabiduría te vas a ir alejando del Mesías al punto que vas a poner tu fe ya en el conocimiento y la sabiduría de ellos y no en lo que está establecido en el libro de nuestra fe, que debe de ser esa en la que no debemos de movernos. ¿Tienen ellos conocimiento, sabiduría sobre temas de la Torá? Sí, se puede aprender tal vez algo de ellos también. ¿Es un requisito estudiarlos a ellos para entender la Escritura? No. Para creer en el Mesías, muchísimo menos. Para entender la riqueza y la sabiduría del entendimiento de la Escritura, tampoco. Por eso yo he dicho que el anhelo y la pasión de este servidor es estudiarlo y entender el lenguaje hebreo. Me gusta y lo aprendo. Y muchos de los estudios que hago utilizo y lo leo en el idioma hebreo para tener un mejor entendimiento en el momento mientras estoy estudiando, no porque me creo mejor que otros, no. Pero estoy consciente de que eso no es un requisito para la salvación. O sea, nosotros estamos leyendo esto totalmente en el idioma de nosotros, en español. Y yo creo que no es tan difícil entender que el Mesías fue el que vino a hacer lo perfecto y que lo de los animales y los sacrificios era una tipología. Y que aquí no está hablando nada ni de Shabbat, ni de las convocaciones, ni de la comida, ni de nada de eso. Todo eso, el Todopoderoso lo estableció, como estuvimos hablando, para siempre. Aunque el cielo y la tierra pase, su palabra no pasará. Pero aquí estamos hablando de la sustitución de eso perfecto que venía a ser el Mesías, la función. Y digo porque muchos a veces adoptan ciertas oraciones de lo que son los libros de Tefilot, de oraciones de los israelitas o de los judíos, y cuando vienen a ver, no se están dando cuenta que todas esas repeticiones ellos las estipularon y las establecieron para sustituir algo de lo cual nosotros no tenemos que sustituir, porque ya el Mesías lo vino a establecer. Y es bien importante. Uno puede, oye, mira, esto es bonito, esto es hermoso, lo aprendí de ellos, o me parece bien para adornar el mandamiento,
Pero también hay que indagar a ver si eso no está dirigido a algo diferente o que pueda poner en tela de juicio la fe en la que nosotros tenemos en el Mesías Yeshua. Y por eso dice claramente: por cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. No son las oraciones, no es ponerte la gallina y darle vuelta, no es ni hacer las oraciones de Minjá, ni de Shaharí, Lo que limpia nuestras conciencias o la limpió fue la obra de redención de ese mediador. Y por eso es que dice que por eso Él es el mediador de este nuevo pacto, de esta nueva alianza, o de esta alianza restaurada, se podría decir. Creo que esa sería una palabra más adecuada. Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones que habíamos cometido bajo la primera alianza. Acuérdense que esto fue, repito y recalco, esto fue escrito de hebreo para los hebreos, que entendían que dentro aún de todas sus oraciones, ellos decían claramente: Padre, hemos pecado, hemos abandonado el pacto, hemos transgredido la Torá, nos hemos abandonado de todo lo que Moshe nos dio, nos arrepentimos, haznos volvernos a ti, perdona nuestros pecados. Y lo primero que hacía que eran restaurar el Mishkan, el servicio, y comenzar a ir en las convocaciones, sea Sukkot, sea Pesach, para demostrar que su fidelidad estaba no en lo que lamentablemente habían caído, sino que se habían vuelto de todo corazón al Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob, al que había hecho ese pacto con ellos. Y ellos entendían esto, y nosotros estamos aquí indagando sobre la conversación de ellos. Decimos: oh, yo también había transgredido todas las instrucciones del Padre por ignorancia, porque yo no estaba en pacto, estaba alejado. Pero ahora que estoy cerca, he entendido que también yo he sido perdonado de todas esas transgresiones. Y que ahora yo estoy en este pacto, cuyo mediador es el Mesías. Y sigue diciendo: porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte de ese testador. Por eso fue que el Mesías murió también. El testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aun la primera alianza fue inaugurada sin sangre. Y aquí la importancia de la derramación de la vida, porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá, a todo el pueblo tomó sangre de los becerros y de los cabros, junto con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo. O sea, el mediador de la primera alianza santificó la Torá, santificó los lugares en donde se iban a hacer los servicios, santificó el libro y al pueblo con la sangre de todos esos animales. Y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yuhebahei ha concertado con ustedes. Y roció también la sangre de la morada, o sea, de los servicios y de los utensilios, que ahora nosotros somos. Eso era tipología de lo que era la función de nosotros. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que es necesario purificar la figura de las cosas celestiales. Fue necesario purificar las figuras de las cosas celestiales, o sea, la tipología de las cosas celestiales que estamos experimentando nosotros con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificio
servicios mejores que esto. ¿Y cuáles fueron esos servicios o esa sangre que santificó, que purificó la Torá, que purificó a todo el pueblo, que purificó el libro, que purificó toda la alianza? Con ese mejor sacrificio, sabemos que es el del Mesías Yeshua. Lo está estableciendo el escritor poco a poco y cada vez trayendo más argumentos. Porque el Mesías, porque el Mesías no entró en el lugar santísimo, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. O sea, no me acuerdo si es en esta misma, si en este mismo libro o en otro libro donde dice que el Mesías está santificando, purificando y restaurando todas las cosas. Pues claro, con el ejercicio del servicio que él hizo, ofreciéndose a sí mismo, no solamente las que están en la tierra, sino las que están en los cielos, están siendo restauradas por la obra redentora del Mesías. Y él ahora está presentándose o se presentó delante de Elohim a nuestro favor. Dice, tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo. O sea, vuelvo y repito, no es que en un futuro lo va a volver a hacer. Como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con una sangre que no era de él. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Por eso es que la sabiduría del Todopoderoso es única. Porque, digo, ¿sabes? Para yo hacer esto en Mesías, tendría que estar el Mesías muriendo cada generación. Cada generación. No. Mejor hago todo esto al principio como una tipología hasta el día en el que yo considere correcto y envío al Mesías para que lo haga de una vez y para siempre. Dice, de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre, al fin de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, mientras el servicio y la ofrenda de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y como paréntesis, por si acaso hay alguien que piensa algo así o está escuchando a alguien así, aquí también desmantela que nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, no podemos estar jugando ni divagando entre que si hay reencarnación o no. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No una sola vez y que después venga otra vez a tratar de redimir o de purificar los pecados que todavía le queden por redimir. No, una sola vez y después el juicio. Así también el Mesías se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez que venga va a venir sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado, o sea que ya no va a haber más sacrificio ni de purificación, ni de sangre, ni simbólica, ni por rito de costumbre, ni nada. Ya lo hemos entendido todo, ya hemos sido perfeccionados, ya estamos esperando. Y sabemos que cuando Él venga va a venir sin relación con todo eso, sino que va a venir y va a aparecer para salvación a los que en Él esperan. Va a venir para salvar o traer salvación a los que en Él esperan. ¿A quién estamos esperando nosotros? A un Mesías judío conforme al término judaizante del siglo XXI, que tiene que vestir como ellos, hablar como ellos, elogiar a los supuestos sabios y supuestos rabinos de ellos, quedar bien con todas las ramas del judaísmo, o aquel que está esperando quedar bien con todas las ramas del sistema religioso protestante o del islámico o de los mesiánicos o de los raíces hebreas, como se llamen.
¿O estamos esperando al Mesías que establece la escritura como está escrito? Llámete como te llámete. Nos podemos llamar mesiánicos porque somos seguidores del Mesías. Nos podemos llamar raíces hebreas creyendo y entendiendo que estamos tratando de entender el contexto hebreo. Pero si te llamas mesiánico, pero tu fuente primaria es el judaísmo, y estás esperando un Mesías conforme a los requisitos que el judaísmo haya estipulado, pues te vas a quedar esperando porque el Mesías que viene no viene conforme a los requisitos que ellos han establecido, viene conforme a los requisitos que estableció el Todopoderoso. Y por eso Él viene y va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Y el judaísmo, que no cree en el Mesías, está esperando un Mesías que no es el que nosotros esperamos. Están esperando un Mesías conforme a los requisitos que ellos entienden y creen. En el próximo capítulo estaremos hablando un poco más sobre la tipología de lo que esos ritos o esos servicios que hacían los Kohanim tenían como función, y a seguir resaltando la obra redentora de nuestro Cohen Hagadol, el Mesías de Elohim, nuestro Rey y Salvador. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.